Bienvenidos al streaming de Agencia Paco Urondo, un ciclo de entrevistas sobre política, economía y muchos temas más. Mi nombre es Santiago Soley y hoy vamos a entrevistar al titular de Principio de Partidos y Valores, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, para pensar el panorama geopolítico y el lugar de Argentina ante el mundo que se viene. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, y felicitaciones por el crecimiento de la agencia, ¿eh? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias Guillermo. Bueno, te queríamos escuchar un poco hablando de geopolítica. Eh, Quería arrancar preguntándote por algo que te escuché a, a hablar hace un par de semanas y venís hablando muchas veces sobre esto que vos planteás que es el regreso de los ingleses en relación a la disputa del Atlántico Sur. ¿Qué no nos podés plantear, digamos, de esta situación? Bueno, hay una decisión muy clara de la clase dirigente inglesa de volver a tener un protagonismo central en el mundo en su posición relativa, que es un segundo anillo muy relevante, donde ellos entienden perfectamente que el primer anillo es una discusión entre los norteamericanos, los rusos y los chinos. Pero bueno, hay un segundo anillo muy relevante, y tomaron esa decisión y la comenzaron a implementar eh, a partir de su salida de Europa, el famoso Brexit. Eh, Ahí recuperan grados de libertad sobre el manejo de su política económica. Muy importante. Pues imagínate que en este conflicto que se va desarrollando entre Rusia y Ucrania, los grandes perdedores son los europeos, especialmente Alemania. Entonces uno diría, mirá, los ingleses la vieron venir y se fueron justo. Y es cierto, vieron venir el nuevo diseño. Y el nuevo diseño del mundo se expresa a partir de la revolución energética norteamericana, que es algo que comienza Bush hijo, allá en el 2004, cuando genera los instrumentos necesarios para no depender más del abastecimiento energético de terceras potencias. Ese es el discurso de Bush hijo. Estados Unidos, potencia político, económico, militar, no puede ser que tenga un talón de Aquiles en la provisión de energía. Eh, de ahí se empieza a generar el boom del biodiesel y del, en el caso de los brasileros, es lo que ellos llaman alconafta, porque la derivan del azúcar. En el caso de los norteamericanos es desde el maíz, tanto el diésel como la nafta, pero fundamentalmente es el diésel. Pero también empiezan y por eso la suba tan impresionante del maíz y de la soja. 2005, 2006, 2007, con los incentivos estatales que ellos generan, obviamente son el principal productor de maíz del mundo. En ese momento era 10 veces la producción de la Argentina, lo empiezan a derivar a los biocombustibles. Hay una discusión muy interesante a escala global. Casi te diría que es la última discusión que participa Fidel Castro. Hay intervenciones de Fidel memorable, obviamente nosotros desde otra posición porque aumentaba los precios de exportación de nuestros productos. Bueno, pero conjuntamente con eso empiezan a desarrollar el shale gas y el shale oil. Y eso es muy importante, eso es muy importante. Ya para el 2010 Estados Unidos había alcanzado la producción comercial del shale gas. 2010, nosotros ni sabíamos de lo que estábamos hablando. De Vaca Muerta se tenía alguna sospecha que algo había, pero no se sabía. Y ellos ya habían empezado a producir y a bajar enormemente el precio del gas. Vos imaginate que cuando Galucho firma con la Chevron el contrato para empezar a explotar Vaca Muerta, le fija un precio de $6.50 por millón de BTU, cuando en ese momento en Estados Unidos se vendía a 2,5, 2,50 el millón de BTU. Bueno, ¿por qué Cristina autoriza esto? Bueno, en algún momento nos vamos a tener que preguntar qué fue lo que pasó. Su lugar en el mundo, la Patagonia, de qué viven los patagónicos, bueno, lo que fuere.
pero obviamente con esa decisión Galucho frena el impulso industrial que traía el modelo de producción y trabajo de la década ganada. No hay modelo de desarrollo en la Argentina sin que pongas el vector manufacturero como un vector sustantivo. Y el vector manufacturero en la Argentina tiene que ver con la provisión de energía abundante y barata, cosa que cambia sustantivamente con la irrupción de Galucho. Ahora, en el mundo esto se da, y el otro país que tiene energía abundante es Rusia, y que la puede usar y que se la provee a los europeos. La otra región del mundo que le puede proveer energía a los europeos es Medio Oriente, si haces negocio a largo plazo. Si no haces negocio a largo plazo, eso no existe. Y bueno, cada tanto aparece una guerra, cada tanto aparece una bomba, cada tanto. De hecho, el único proveedor que hay en el mundo a mediano y largo plazo de China y de Europa es la Federación Rusa. Esta lectura la hacen los ingleses. Y ahí ven la alianza que se empieza a armar objetiva, por intereses objetivos, entre Estados Unidos y la Federación Rusa, Trump-Putin. Esto es una alianza objetiva. A Estados Unidos le habían penetrado en su zona de confort los europeos, sobre todo los alemanes, y le habían penetrado los chinos y se lo tienen que sacar de su zona de confort. Y se lo sacan los dos grandes ganadores son Rusia y Estados Unidos, digamos. Es lógico, y se lo sacan con el precio de la energía. Los ingleses ven esto, empiezan a percibir y buscan su lugar en el mundo. Su lugar en el mundo es la Antártida. El lugar en el mundo de expansión del futuro imperio británico ayornado y obviamente entendiendo que son un segundo anillo ventajoso, pero no dejan de ser un segundo anillo, es la Antártida. Y van por la Antártida. Para eso es Australia, para eso es Nueva Zelanda, para eso son las Malvinas. Y para eso su alianza objetiva con los chilenos. Eso ahora, te quiero preguntar por eso, por lo de Chile, digamos, porque vos has mencionado esto, digamos, del anuncio del gobierno de Boric respecto a la alianza militar con Inglaterra, digamos. ¿Cómo ves, digamos, eso? Sí, hay un tema anterior que es muy importante. Los brasileros se vienen preparando hace 2 décadas por lo menos, y más también, para hacerse cargo del Atlántico Sur. El Atlántico Sur, cuando vos mirás el mapa, es Sudáfrica, es Angola, es Brasil, es Argentina, ahí está. Y es el cruzamiento, si bien la alianza natural tendría que ser Brasil-Angola, a los brasileros se le ocurrió que dada la posición relativa de Sudáfrica y de ellos en América del Sur, la alianza era Sudáfrica-Brasil. Entonces nos dejó servida, no teníamos ninguna otra alternativa que la alianza cruzada Angola-Argentina. Mi primer viaje, ya incluso en el 2004 a Angola, tiene que ver esto, lo que yo discuto, bueno, ahora se acaba de morir Santos y hacía un tiempo que había dejado de ser presidente, pero lo que se discutió era el rol de nuestros 2 países en el Atlántico Sur. Brasil se venía preparando hace mucho tiempo, por eso planteaba el tema del asiento permanente en el Consejo de Seguridad y su región, donde ellos planteaban su posición estratégica, era el Atlántico Sur, por eso el desarrollo de la Marina de guerra brasilera y con armas ofensivas, la posibilidad de submarinos nucleares, portaaviones, bla, 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 bombardero de largo alcance, todo lo que... Porque ese era el lugar donde los brasileros se imaginaban. A los brasileros les viene la ofensiva francesa sobre el Amazonas, y eso los hace vibrar, y finalmente una decisión de los británicos acompañado por la OTAN, donde dicen el Atlántico Sur es nuestro. Bueno, obviamente el eje militar es las Islas de Ascensión Malvinas. Y cantan el Atlántico Sur es nuestro, hay decisiones que se van tomando, donde los británicos, y lo último es la firma del AUKUS, ¿no? El Tratado de Defensa con Australia, Reino Unido y Estados Unidos, que la primera decisión que toman es cancelar el contrato de provisión de submarinos convencionales con los franceses, eran como 14 submarinos, por cambiarlo con la misma cantidad de plata por algunos submarinos nucleares que van a ser los ingleses y los norteamericanos.
los ingleses van apropiándose desde el Pacífico Sur con Australia y Nueva Zelanda, entran de aquel lado y de este lado con Malvinas y los chilenos. Que ellos justaponen nuestra porción de la Antártida, un pedazo con los chilenos y otro pedazo con los británicos. Es obvio. Cuando Boric viene acá, dice, bueno, tenemos todo resuelto con Argentina, menos allá en el estrecho de Magallanes, que eso tiene que ver con la extensión con la Antártida, llega a Chile de vuelta e inmediatamente habla con Johnston. Bueno, y la declaración de Boric es el acuerdo de defensa mutua. ¿Cómo defensa mutua? El acuerdo de defensa mutua entre los británicos y los chilenos. Bueno, justamente por esto que vos señalabas, digamos, de la relación, digamos, militar entre Chile y Inglaterra, ¿no? Vos hace poco hablabas justamente, digamos, de este anuncio, digamos, que hizo el gobierno de Chile sobre esta situación. Sí. ¿Cómo pensás que la Argentina, digamos, tiene que plantearse esta nueva situación? ¿Cómo considerás, digamos, que marca, digamos, el rumbo para la Argentina, digamos? ¿Cómo entonces esta serie de problemas que vos planteás de alguna manera hacen, digamos, que la Argentina se para en qué sentido, ¿no? Mira, no hay ninguna otra alternativa. Nosotros tenemos que buscar nuestra inserción internacional en función de la defensa de los más puros intereses nacionales. Lo primero que tenemos que tener claro es que las generaciones futuras, en este caso vos, tienen que recibir la misma Argentina que yo recibí. Y yo recibí una Argentina de la Quiaca hasta el Polo Sur. Y tengo que entregar eso. La potencialidad sobre el Polo Sur nunca estuvo en discusión. Bueno, hoy está en discusión, e incluso sobre la Patagonia. No escapa a tu inteligencia que parte casi la mitad de la clase política chilena está planteando rediscutir el rol, la pertenencia a la Patagonia. Perdió con Boric, eso mismo estaba discutiendo, con lo cual es obvio que eso lo tenemos que resolver. Y se resuelve desde una posición de defensa nacional. Ahí Perón fue muy claro. Nosotros, la única doctrina de defensa que tenemos es la nación en armas. La única. Y esa es la que tenemos que volver. Digamos, la capacidad que tiene un pueblo de defender su patrimonio común. Pero es obvio que eso tiene una discusión con los británicos que va en otra dirección. Y ahí al menos lo que yo planteo es volver a la vieja doctrina Monroe, auspiciada también por Argentina, que es América para los americanos. A los brasileños esto les sirve porque los franceses que quieren internacionalizar el Amazonas, esta es una discusión de la ridícula progresía, digamos, ¿no? Que vulneran los nacionalismos, y los británicos tampoco son americanos. Después viene esta discusión ideológica en la vieja confrontación entre los norteamericanos y el PQS, que el Partido Comunista Argentino es el que dijo históricamente que cuando se dijo América para los americanos tenía que ver con los norteamericanos, no es la posición argentina. La posición argentina es América para los americanos. Y los que no son americanos son ni los franceses ni los ingleses. Uno no tiene la culpa que Alberto dijera yo tengo una cabeza europea. Yo tengo una cabeza hispanoamericana, soy de un pueblo mestizo, no tengo nada que ver con esa tontería. Entonces nuestra inserción natural es América. Y nuestros negocios van en la gesta sanmartiniana, desde el eje de Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. Ahí es donde nosotros tenemos que armar nuestro espacio manufacturero y nuestra propia vinculación de defensa. Y ahí protegeremos nuestros intereses sobre la Patagonia y su extensión sobre la Antártida. Esto es una discusión de orden uno con los británicos, no hay duda. Si nosotros pensamos que el futuro son los chinos, bueno, esa es la discusión que plantea Cristina y el Instituto Patria. No, el futuro es la ruta de la seda. Eso lo decían con mucha precisión hasta hace 90 días atrás que los rusos invadieron Ucrania y se terminó la ruta de la seda.
Y esto es muy importante de entender que la segunda medianera, la primera medianera está en Ucrania. ¿Entre quién? Y entre dos ganadores, Estados Unidos y Rusia. Eligieron un territorio para pelearse, como siempre hicieron. Nunca hubo una guerra entre los rusos y los norteamericanos. Y pensar que son fronteras ya por el estrecho de Bering. No son. No se lo plantean, no hay ninguna confrontación directa. Siempre es en terceros territorios. Y la segunda medianera va a pasar entre Taiwán y China. Y la segunda manera de aislar a China va a ser a través de los alimentos. Por eso se empiezan a preocupar por la flota pesquera china, que viene a llevarse miles de toneladas de peces. Tiene que ver con los alimentos, de la capacidad que tiene China de abastecer de alimentos a su población. Y obviamente está en discusión si le vamos a poder seguir vendiendo la soja o no se le vamos a poder seguir vendiendo. Tengo entendido que estuviste en Pergamino, digamos, planteando, digamos, esto. ¿Cómo fue la reacción, digamos, ante este planteo que disruptivo, digamos? Fue de sorpresa y de cierta angustia, porque vos le tenés que decir, no alcanzó el tiempo, cómo van a ser los negocios. Pero para los muchachos que viven de la soja, decirle que quizás en el corto plazo ese ya no sea el negocio, porque es obvio que cuando se retire la demanda china, el precio de la soja va a otro lugar, ¿no? No así maíz y trigo. No así maíz y trigo, pero soja no hay ninguna duda, va a haber que reconvertir. Bueno, por eso le decimos a la sociedad rural, ahora hagan el aporte patriótico, que nos permita salirnos de las condicionalidades de este acuerdo con el fondo, que estuvo muy mal hecho, y a su vez nos permitan bajar el precio de la comida con la ley de arrendamientos y las retenciones. Esto ya lo hemos explicado y ustedes lo han publicado, de tal manera que garanticemos la cohesión nacional. Elemento central de la nación en armas. Un pueblo que no está cohesionado, ni podés empezar a pensar la nación en armas, ¿no? Como esquema de defensa. En esto la visión, hay dos visiones muy claras: la defensa a partir de hechos tecnológicos o la defensa a partir del pueblo asumiendo el compromiso de la defensa del patrimonio común. Yo adscribo a esta segunda. Aparte, pensar que va a ser una confrontación de defensa en términos tecnológicos, me parece que hasta que no resolvamos el tema económico va a ser muy difícil. Ahora, hay otras doctrinas y me parece que esas doctrinas que nosotros sustentamos son las correctas, pero parten de la cohesión nacional. Por eso te digo, cuando fuimos a Pergamino, a Socorro específicamente, se escuchó con mucha atención, las repercusiones fueron muy importantes. Se acercaron después productores relevantes, digamos, los factores de poder, como dirían algunos muchachos, se acercaron para decir, bueno, es una propuesta, vamos a escucharla, esto tiene sus posibilidades y no estamos alejados. Y hoy no podríamos hacer lo que hizo Videla y Martínez de Oz, de no sumarse un bloqueo como en su momento definió Reagan frente a la Unión Soviética, que Videla, y esto es muy importante que lo entiendan, tanto Martínez de Oz como Videla le dijeron que no al embargo de Reagan a la URSS, y la Argentina le siguió vendiendo cereales. Por eso a veces las piezas hay que acomodarlas de muchas maneras. Hay que entender esto desde la defensa del interés nacional. Hoy no estaríamos en condiciones de no sumarnos a un bloqueo, porque ¿por dónde van a pasar los barcos si el bloqueo lo hacen los británicos? Y hay un eje militar clarísimo que es Ascensión Malvinas. Es ridículo. Entonces, me parece que todo se va ordenando en aras del nacionalismo de inclusión y muy alejado de estos progresismos ridículos que tanto daño están haciendo. Desde ahí, yo creo que la vuelta de los ingleses nos permite a nosotros plantear la necesidad de una inserción inteligente de la Argentina, porque vamos a perder no solo la Antártida, vamos a perder la Patagonia. Para todos estos tarambanas que piensan que esto es una discusión de café, así gobierna este gobierno, ¿no? Pensando que todos son debates de café, yo le digo, mire, lo que está en discusión acá es la Patagonia y obviamente la Antártida. El eje estratégico de la vuelta de los británicos, de los ingleses, es la Antártida. La Antártida no es el Ártico, porque algunos piensan, no, es el Ártico, es todo mar. La Antártida es un continente, debajo del hielo hay tierra, hay un continente, hay con todos los recursos que ello significa. Bueno, en algún momento eso se va a dividir
y si no estás en la mesa en ese momento en la discusión, fuiste. Y no es que estás en la mesa por el Tratado Antártico, ¿eh? Porque en algún momento te dicen fuiste y se acabó la historia. Y casualmente el ámbito deliberativo del Tratado Antártico se reúne en Londres, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. Ahí funciona. Así que los expertos sobre esto te están diciendo que en el próximo lustro esto va a acontecer. Uno podría decir el próximo lustro, pero no va a pasar de la próxima década. Por lo tanto, tenemos una ventana muy corta para resolver estos temas. Y obviamente, mientras Alberto Fernández sea presidente, es imposible que estos temas se discutan seriamente, ¿no? La verdad que no se discuten. No hay aptitud en el gobierno para plantear los temas desde ahí. Pero bueno, la responsabilidad de esto es la pésima decisión de Cristina de poner a un muchacho que no es apto a conducir los destinos de la Argentina. Porque a Cristina se le pudo tomar una decisión en soledad y no tuvo duda. ¿Cómo Cristina no se preguntó, che, pero ¿y si me equivoco? Che, que es una duda natural, che, voy a tomar una decisión y si me equivoco. No, ella consideró que no se tenía, que no se podía equivocar, que la decisión era... Bueno, ¿qué querés que te diga? Estamos en este baile en una situación espantosa, mal alineados internacionalmente y con una supercrisis en la economía. Bueno, desde aquí tenemos que reconstruir nuestro futuro, tenemos que entender muy claro qué es lo que está en juego, ¿no? Te vuelvo a decir, cohesión nacional, la nación en armas y la preservación de la Argentina que nosotros recibimos de nuestros mayores, de la Quiaca al Polo Sur. Bueno, como mínimo esto es lo que tenemos que entregarle a tu generación. Guillermo, te agradezco mucho por la entrevista. Siempre es un placer escucharte y siempre aprendo mucho personalmente cada vez que te escucho. Te agradezco mucho y nos vemos la próxima. Vos sabés que estoy a disposición y sigo las noticias que sacan en tu agenda porque es un placer también de leerlos a ustedes y gracias por lo que hacen por la causa. Un fuerte abrazo para todos los compañeros. Hasta luego, compañero.